¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les agradecemos como siempre que nos acompañen en Puntos y Comas, este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tratar de comprender mejor esa realidad que todos los días nos afecta, que a veces nos golpea y a veces nos pone contentos, pero es importante tener elementos de juicio, elementos informativos razonables para una comprensión mayor y más clara de lo que está pasando allá afuera. Y allá afuera hay mucho movimiento, aun cuando estamos bastante lejos todavía del próximo proceso electoral, muchas cosas se están moviendo. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, porque está muy fuerte el partido Morena, está gobernando la mayoría de las entidades del país y además de eso, hay una oposición que todos los días se debilita más. Una oposición muy frágil que difícilmente podrá enfrentar el reto de tratar de arrebatarle a Morena la oportunidad de que siga teniendo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y hay muchas evidencias que hablan sobre esta situación. En particular, a mí me ha llamado mucho la atención una plataforma digital interactiva que el Instituto Nacional Electoral ha puesto a consideración de los ciudadanos y que nos permite ver estadísticamente una parte de la historia reciente de este país a través de los resultados y de las ponderaciones electorales y de las combinaciones que en diferentes momentos se han hecho con respecto a los partidos políticos. Y bueno, hay algo que es muy concreto y que sin duda es como un golpe frontal a la oposición, el hecho de que Morena gobierna 4 de los 5 estados del país en los cuales se experimentan los más altos promedios de participación ciudadana. Pero, al mismo tiempo, Morena administra los destinos de 4 de las 5 entidades que tienen las listas nominales de electores más elevadas del país, lo que le pone en una excelente posición para buscar en los comicios intermedios del 2027 mantener la mayoría calificada de por lo menos 334 legisladores en la Cámara de Diputados de la Federación, lo que le permite, como está sucediendo actualmente, aprobar reformas a la Constitución General de la República para rectificar en muchas decisiones que durante los sexenios del llamado periodo neoliberal se le hicieron a nuestra Carta Magna para adecuarla para la privatización de muchos bienes de la nación y también, hay que decirlo así con esa naturalidad, adecuaron la Constitución y las leyes para favorecer el saqueo de la riqueza del país, mucho de la riqueza que pertenece a la nación y a los mexicanos, y también para proteger la impunidad. Mucho de eso se está corrigiendo con las reformas que en un momento propuso el expresidente López Obrador y que ahora ha llevado adelante y seguirá llevando adelante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De la misma manera como hay muchos adelantados y anticipados que ya se preparan para el 2027, es importante analizar que las condiciones no son ni remotamente favorables para que la oposición pueda aspirar a remontar esa cuesta tan elevada a la que se va a enfrentar en los próximos comicios. El PRI aparece como, el PRI aparece como número 4 en las listas de los 5 estados, sí, aparecen en la lista como número 4 en la lista de los 5 estados con porcentajes más altos de votación, en tanto que permanece Movimiento Ciudadano como una entidad en los 5 estados del país que tienen las listas nominales de potenciales votantes más numerosas. En esta lista de los 5 estados más fuertes, por las votaciones más sólidas, el PRI solamente aparece en uno de esos 5 estados y Movimiento Ciudadano aparece en la lista de los 5 estados del país que tienen las listas nominales de potenciales votantes más numerosas. Es decir, la presencia de la oposición en los 5 estados con los porcentajes más altos de votación solamente deja un pequeño huequito para un estado gobernado por el PRI, y en la lista de los 5 estados de la República que tienen las listas nominales de potenciales electores más numerosas, solamente hay un pequeño espacio para el partido Movimiento Ciudadano. Todo esto
Todo esto se desprende de los datos más actualizados que ofrece el Instituto Nacional Electoral en la plataforma de conteos censales de participación ciudadana 2009-2024. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, nosotros con gusto le compartimos el dato, que el promedio nacional de participación en los comicios del 2024 fue de 59.7%, según concluye el Instituto Nacional Electoral. Esta es una ponderación que el Instituto Nacional Electoral hace regularmente unos meses y a veces un año después de los comicios, con el propósito de ver a cierta distancia cómo quedaron las cosas y hacia dónde se perfilan las cosas. Entonces, en los más recientes comicios federales de junio del 2024, Morena le arrebató al PAN la gubernatura de Yucatán con su candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Y esa entidad, Yucatán, aparece como la número 1 en la lista de los estados con más altos porcentajes de participación, con un impresionante 71.4%. Así como le escucha usted, 71 de cada 100 ciudadanos que viven en el estado de Yucatán acudieron a votar en los pasados comicios. Y ese estado fue el estado que el partido Morena le arrebató al PAN y en donde va a profundizar su influencia. En ese mismo paquete podríamos ubicar al estado de Tlaxcala, gobernado por la morenista Lorena Cuellar Cisneros, que en junio pasado tuvo un porcentaje de participación de 70.1%. Son porcentajes impresionantes de participación, 71.4% en Yucatán y 70.1% en el estado de Tlaxcala. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que está sucediendo en Tlaxcala para que exista tanto fervor democrático y participación de los ciudadanos en las urnas? En el caso de Yucatán no es extraño. Yucatán siempre ha tenido participaciones muy elevadas, pero algo está pasando en Tlaxcala, ahí donde gobierna Lorena Cuellar Cisneros, porque 70 de cada 100 ciudadanos acudieron a votar en las más recientes elecciones constitucionales. Otro importante granero de sufragios para Morena es la Ciudad de México, gobernada por Clara Brugada, que se ubica como la tercera entidad del país con el más alto porcentaje de votación en las más recientes elecciones constitucionales, cuando marcó una participación ciudadana del 69.3%. Y usted sabe, de acuerdo con los últimos resultados, que la Ciudad de México es un espacio privilegiado para el partido Morena, y en la Ciudad de México tuvo la tercera más alta votación de toda la República con el 69.3%. Pero además, habría que agregar que la capital del país es la segunda entidad de la República con la más numerosa lista nominal de electores, es decir, de personas que tienen credencial de elector vigente, y eso le da un valor adicional. Puebla, también administrada por Morena, completa la lista de las 5 entidades con más altos promedios de votación, con el 64.3%. ¿Y por qué 64.3% es un buen promedio? Porque la media nacional de participación fue del 59.7%. Bueno, y en este selecto grupo de los 5 estados con más altos promedios de participación, se cuela el estado de Coahuila, gobernado por el priista Manolo Jiménez Salinas, en donde el porcentaje de participación fue del 64.7% en los más recientes comicios constitucionales. Todas estas entidades tuvieron un promedio de participación por encima del promedio nacional, que fue de 59.7%. Y vea usted el panorama. En esta diapositiva número 6 vemos las 5 entidades con más alta participación electoral en los pasados comicios. Esta es una base para que con respecto a estos números estadísticos podamos hacer una razonable proyección de lo que pueda suceder en los comicios del 2027. Es decir, estos estados donde gobierna un X partido
indudablemente ese partido tiene influencia territorial, tiene influencia sobre la población y tiene influencia en particular sobre los potenciales votantes. Y en este caso vemos que Yucatán, Tlaxcala y Ciudad de México, las tres entidades que tuvieron los porcentajes más altos de participación, son gobernados por Morena. Se atraviesa por ahí el estado de Coahuila, gobernado por el PRI, pero en el quinto lugar está el estado de Puebla, que acá entre nos, además de aparecer como número 5 en la lista de los estados con mayor participación electoral, también tiene la quinta lista nominal de electores más grande de toda la República. Bueno, y en la lista, en la parte baja de la lista, en la que aparecen los estados con menos presencia ciudadana en las urnas, ocupan los dos primeros lugares dos entidades gobernadas por Morena. Baja California, administrada por Marina del Pilar Ávila, que apenas alcanzó un 47% de la participación ciudadana, y Sonora, donde encabeza el Poder Ejecutivo Alfonso Durazo Montaño, que tuvo una presencia en las urnas del 49.6%. Aquí la pregunta es obligada en sentido inverso. ¿Qué está pasando en dos estados gobernados por Morena, como Baja California y como Sonora, para que aparezcan como las dos entidades con la más baja votación de toda la República? Asunto que debería ameritar la atención de la dirigencia de Morena para saber qué está sucediendo ahí. ¿Por qué se quedaron como los estados coleros en cuanto al porcentaje de votación de toda la República? ¿Qué es lo que no está funcionando en el gobierno de Marina del Pilar Ávila y de Alfonso Durazo Montaño para que la gente tenga tan poco interés por acudir a las urnas? Luego, en la tercera posición entre los estados con más bajo porcentaje de participación está Chihuahua, otra entidad donde hay una gobernadora polémica. Estamos hablando de María Eugenia Campos Galván. Maru Campos, para la mayoría de la gente, y esta entidad aparece en el tercer lugar entre los estados con menos participación en los pasados comicios, con el 51.9%. Completan la lista de las 5 entidades con más baja participación ciudadana en los más recientes comicios federales, los de junio del 2024, el estado de Baja California Sur, administrado por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, con promedio de presencia ciudadana en las urnas del 53.1%. Y cierra esta lista en la parte baja de la tabla el estado de Durango, gobernado por el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, que hace unas semanas se declaró abiertamente claudista, es decir, seguidor de la presidenta. Ahí acudió a votar solo el 53.7% de la gente, según conclusiones de la plataforma de conteos censales de participación ciudadana 2009-2024 del Instituto Nacional Electoral. En esta tabla que vemos en pantalla, la primera pregunta es, bueno, ¿y qué pasa en Baja California y en Sonora? ¿Por qué la gente es tan apática y no quiere ir a votar? ¿Qué es lo que pasa en Chihuahua? Bueno, ya más o menos nos damos una idea de lo que pasa en Chihuahua, donde también nomás 51 de 100 ciudadanos fueron a las urnas. En Baja California también estuvo bajo el promedio, 53.1, y en Durango, priista, el 53.7. Estas estadísticas son para que quienes articulan los partidos en esas entidades se pongan a trabajar desde ahora para resolver el dilema de por qué la gente es más apática en estos 5 estados que en el resto de la República. Y hay tiempo suficiente, todavía falta un pedacito del 2025 y todo el 2026, y nada más el 2026, porque ya por ahí de septiembre, octubre del 2026 ya empiezan los preparativos del próximo proceso electoral. Y Morena mantiene una enorme fortaleza electoral porque gobierna 4 de las 5 entidades que tienen las listas nominales de electores más grandes de la República, lo que de entrada le da una enorme ventaja sobre la oposición, de tal forma que aparece en primer lugar con el porcentaje más alto de votos entre los 5 grandes estados de la República. Aparece la Ciudad de México,
la que administra Clara Brugada, en donde la participación fue del 69.3%. Luego, el segundo porcentaje más alto de este grupo corresponde a Puebla, gobernado por el morenista Alejandro Armenta Mier, donde acudió a las urnas el 64.3%. Y en la tercera posición se ubica la entidad más grande del país, administrada por la morenista Delfina Gómez, el Estado de México, con una participación de 63.9%. Entre los 5 grandes, aparece en cuarto lugar con un porcentaje de participación de 58.4% el Estado de Veracruz, gobernado por la morenista Norma Rocío Nale García. Y en la quinta posición se cuela Jalisco, que administra el emesista Jesús Pablo Lemos Navarro, la tercera entidad con la lista nominal más grande del país, que aparece en quinto lugar con el porcentaje de votos del 57.1%. Es importante tener en cuenta este porcentaje porque el promedio nacional de votación fue del 59.7%, 59.1%, entonces 57.9%, perdón, estaba yo equivocado, estaba dando el dato equivocado, pero el promedio es del 59.7%. Y vemos en la diapositiva que está en pantalla que por lo menos el estado de Veracruz y Jalisco están por debajo de la media nacional en cuanto a la participación de votantes. ¿Qué fue lo que hizo mal Cuitláhuac? Que la gente no se vio muy motivada a acudir a las urnas. ¿Qué es lo que sucede en Jalisco, donde apenas 57 de cada 100 ciudadanos acudieron a votar? Es una buena pregunta, no solamente para Morena, también para Movimiento Ciudadano y para aquellos que aspiran a hacer una oposición competitiva. En Jalisco, por ejemplo, la principal oposición es Morena, pero ya Movimiento Ciudadano lleva 2 sexenios consecutivos, primero con Enrique Alfaro y actualmente con Jesús Pablo Lemos Navarro. Como usted puede ver, estos datos son importantes para ir preparando de alguna manera los escenarios que se puedan presentar en el 2027. Habría que hacer una revisión municipio por municipio, distrito por distrito, sección por sección incluso, para detectar en dónde están las fragilidades y las debilidades, y también para cumplir con un asunto básico. Los partidos políticos tienen la obligación de involucrar a los ciudadanos y convocarlos a participar en las elecciones para ser parte del gobierno. ¿Por qué? Pues porque el asunto del gobierno es tan importante que no lo podemos dejar solo en manos de los políticos. Ya ve usted que hay cada alimaña en la política que hasta da vergüenza y pena ajena de ver cómo se desempeñan. Pero estos datos son muy importantes. En general, podríamos afirmar que el porcentaje de participación ciudadana en los 3 últimos procesos electorales presidenciales ha sido muy estable, pues en promedio estamos hablando del 61.4%, aunque en cada contienda entre 2012 y 2024 ha aumentado en números absolutos la presencia de ciudadanos en las urnas. Y le invito a que vea con atención esta diapositiva número 14. Aquí ha de cuenta que está usted viendo la historia estadística de los 3 últimos procesos electorales. Si alguien le pregunta, oye, ¿cómo estuvo la elección del 2012, del 18 y del 24? Bueno, de entrada sabemos que en el 2012 ganó el priista Peña Nieto, pero ahí vemos que en el 2012 fueron a votar el 62.1% de los ciudadanos que estaban en la lista nominal. En el 2018, cuando ganó Andrés Manuel, votó el 62.4%, una diferencia pequeña. Y en el 2024 votó el 59.7% de las personas que tenían credencial de elector. Un número razonable si tomamos en cuenta que hay una diferencia de apenas 59, 60, 61, 62, 3 puntos o menos de 3 puntos entre la votación de la elección de Claudia Sheinbaum Pardo y la de López Obrador y la que le dio la presidencia a Enrique Peña Nieto. Pero hay un dato que hay que notar también, que pese a esa pequeña disminución en la participación ciudadana,
fueron más ciudadanos los que acudieron a las urnas, porque entre el 2012 y el 2018 hubo un incremento más o menos de 13 millones de personas en la lista nominal de electores. Y entre el 2018 y el 2024 fueron poco más de 9 millones las personas que se incorporaron a la lista nominal, las que tuvieron su credencial para acudir a las urnas. Pero finalmente el dato duro es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido hasta la fecha, históricamente, la candidata más votada, o hablando en plural, los candidatos, entre los candidatos y las candidatas, Claudia Sheinbaum Pardo ha sido la que ha recibido más votos, 37 millones de votos, de acuerdo con este último balance del INE, y con un 37 millones de personas no votaron, pero acudieron a votar 54 millones, y el porcentaje de participación con Claudia Sheinbaum Pardo fue de 59.7, pero en números absolutos votó más gente en la última elección que en las dos elecciones anteriores. Votaron 54 millones en el 2024, votaron 51 millones en el 2018 y 47 millones en el 2012. Y Claudia, de esos 54 millones, se llevó prácticamente 36 millones de votos. Ha sido la presidenta más votada en la historia de este país, y el proceso donde fue electa ella es el proceso electoral donde se depositaron en números absolutos más votos que en ningún otro proceso en la historia. En las elecciones del 2012, como veíamos, en las que llegó a la presidencia de la República el priista Enrique Peña Nieto, las dos entidades que tuvieron las votaciones más altas en el 2012 fueron Yucatán con el 77% y Tabasco con el 70%. Tabasco y Yucatán fueron los campeones en el 2012. Luego, en los comicios del 2018, cuando el triunfo favoreció a Andrés Manuel López Obrador, los estados más entusiastas en las urnas fueron otra vez Yucatán, ahora con el 74% de participación, en tanto que Ciudad de México y Tabasco marcaron 70% de afluencia a las urnas. Ciudad de México y Tabasco tuvieron una participación de 70% en la elección que ganó López Obrador, y en Yucatán votó el 74% en el 2018. Y en los comicios del año pasado, los estados que tuvieron los registros más altos de afluencia electoral fueron Yucatán con el 71%, Tlaxcala con el 70% y Ciudad de México con el 69%. ¿Y quiere usted ver la historia gráfica, estadística, de cómo se votó en cada uno de los estados de la República en las 3 últimas elecciones de presidente de la República? Bueno, vamos, Luisa, primero a la diapositiva número 17. Vamos a ver primero este bloque de 10 entidades y las votaciones de esos 3 últimos procesos, 2012, 2018 y 2024. Ahí notará usted, por ejemplo, que en el 2012, por ejemplo, en la Ciudad de México votó el 66%, más o menos el mismo porcentaje en este bloque que tuvo Chiapas en el 2012. Luego la Ciudad de México sube su votación al 70% en el 2018 y Chiapas la sube al 68%. Pero vemos que en la elección del 2024, la elección en la Ciudad de México, la votación sigue siendo muy consistente, 69%, una variación pequeñita de un punto porcentual en una lista nominal que por supuesto fue más grande y dio más votos, aunque el porcentaje haya sido prácticamente igual, 69% en el 2024 y 70% en el 2018. Y vemos otros casos, por ejemplo, lo que le decía hace un momento, ¿qué está pasando en Baja California? Donde en la elección del 2012 votó el 52%, en la elección del 2018 votó el 51% y en la del 24, 47%. Alguien está haciendo algo mal en Baja California para desmotivar a la gente que no acude como debiera ser a las urnas, por lo menos en el mismo porcentaje que el resto del país, 59, 60%. Aquí en Baja California apenas el 47%. Y también vemos ahí que Chihuahua anda muy bajo, aunque se mantiene en el nivel histórico.
52% en el 2012, 53% en el 2018 y 52% en el 2024. Ahí prácticamente no se movió. Igual, por ejemplo, en Colima, 62 y un pequeño incremento al 65% en la última elección. Pero sí vemos casos notables: la estabilidad del voto en la Ciudad de México, la estabilidad del voto en Chiapas, por ejemplo. Son estados que aportan una muy buena cantidad. Hay una caída, por ejemplo, en Campeche, del 66 subió al 69% y baja al 63%, 6 puntos porcentuales menos en Campeche. Todo esto es como un mapa o como una crónica, digamos, estadística de lo que han sido los últimos procesos electorales en este primer bloque de 10 entidades. Vamos a la diapositiva 18, Luis, para ver otro bloque de 11 entidades federativas, donde también se puede observar la historia electoral de los últimos 18 años con mucho detenimiento. Vea usted, en el caso, por ejemplo, de algunos estados como el Estado de México, que es el estado más grande de la República, también ha sido muy baja la votación. En el 2012 apenas el 59%, en el 2018 apenas el 52% y sube tantito al 56% en el 2024. Pero es un estado con un enorme potencial, porque tiene la lista nominal de electores más grande de toda la República. Y eso es algo que debería de motivar a los partidos políticos para trabajar más con la gente, para motivarla, para invitarla a que participe con mayor entusiasmo. El caso de Jalisco, por ejemplo, es un caso que habría que ver con mucho detenimiento. De 64 en el 2012, baja a 58 en el 2018 y baja a 57 en el 2024. Usted recordará que Movimiento Ciudadano llegó en el 2018 con Alfaro y repite en el 24 con Pablo Lemos, pero las votaciones en Jalisco van a la baja. Algo sucede en Jalisco donde la gente tampoco se ve muy motivada. Y finalmente vemos en la diapositiva 19 el comparativo de otras 11 entidades federativas. En Querétaro hay un descenso en la votación, 66, 62 y 61. Algo está pasando en Querétaro, un estado que va a estar en juego en las próximas elecciones y en donde Morena quisiera dar el paso definitivo para quedarse con esa gubernatura. También va a haber elecciones en San Luis Potosí, donde gobierna un candidato postulado por el Partido Verde con el respaldo del Partido del Trabajo y un partido que se quiere ir por la libre, enfrentando a Morena, a pesar de que dice que son aliados. Ahí votó el 63% en el 2012, el 63% en el 2018 y el 61% en el 2024. Y ahí ve usted a los campeones. Tabasco, 70% en el 2012, 70% en el 2018 y bajó a 60% en el 2024. ¿De dónde es Adán Augusto López? Algo pasa en Tabasco, donde bajó 10 puntos porcentuales la votación en los últimos comicios. Y en Yucatán, los yucatecos siguen dando ejemplo, aunque también bajó la votación, 77% en el 2012, 74% en el 18 y 71% en el 2024. Esta descripción estadística, esta crónica estadística de las últimas 3 elecciones presidenciales debiera ser un insumo importante para los partidos políticos y sobre todo porque hay datos abiertos que el Instituto Nacional Electoral pone a disposición de quien tenga interés en analizar estos fenómenos sociológicos, electorales y políticos. Estos números corroboran que la próxima contienda electoral para renovar la Cámara de Diputados de la Federación en el 2027 será muy cuesta arriba para la oposición, pues Morena gobierna los estados con más altos promedios de participación, lo mismo que las entidades que tienen las listas de electores potenciales más numerosas. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su atención. Descansen y por aquí nos vemos el lunes.